Buenas noches, Juan Manuel. Vamos a esperar que vayan ingresando el resto de personas. ¿Listo? Entonces iniciamos por allá a las 6:15. Bueno, Buenas noches, instructor. Bueno, sí, señor. buenas noches. Buenas tardes, David Fernando. Vamos a esperar que se vayan conectando más gente. Apenas son las 6:05 de la tarde. Entonces vamos a esperar que se conecten más compañeros. Bueno, y ya iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, instructor. Bueno, sí, señor. Bueno, de buenas noches.
Instructor, disculpe.
Muchachos, buenas tardes. Ya faltan unos minuticos y ya iniciamos, ¿listo? Para las 6:15 en punto iniciamos la formación. Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo me les va? Esperando que se encuentren muy bien el día de hoy, 23 de abril del 2026. Entonces, muchachos, vamos a retomar el tema que estamos viendo, que es interfaces, la creación de interfaces gráficas móviles, que la idea es que nosotros vayamos a estar conociendo pues eh, eh, todo lo que es la construcción, características de las mismas, ¿no? Y nosotros hemos estado trabajando con HTML y CSS en esa construcción. Esto para que nosotros comenzamos a conocer como esa característica. Entonces, muchachos, me perdonarán el día de hoy que he estado como muy maluquito me dio un virus, entonces he estado como regularcito. Entonces, bueno, la idea es que me puedan entender la clase de hoy y vamos a aprender mucho también sobre otras características que tiene la interfaces gráficas móviles. ¿Listo? Entonces la idea es aprender un poquitico más. Hay un taller que les voy a dejar al final de la sesión para que ustedes lo puedan trabajar desde sus hogares, desde sus casas, y bueno, es, y que esto les vaya sirviendo para la construcción también de su proyecto. Hablo del código, ¿no? Y que vayamos aprendiendo porque aquí vamos a tener perfiles de desarrolladores de aplicaciones, de web, sistemas de información, pero también desarrolladores, pero digamos que especialistas en programación móvil, ¿cierto? A los que les gusta, esa programación y que ya la han manejado. Bueno, muchachos, entonces voy a permitirme compartir pantalla y vamos a realizar el resumen de nuestra sesión del día de hoy para que nosotros tengamos claridad de que vamos a tratar el tema. Entonces aquí resume usabilidad y accesibilidad móvil. Listo, entonces vamos a mirar características que tiene la usabilidad y accesibilidad de cuando nosotros creamos una interfaz móvil. Vamos a mirar la característica, vamos a mirar también lo que es, mm, digamos que las normas que se utilizan cuando nosotros creamos una interfaz gráfica móvil, que no es lo mismo de una web, porque en la web, pues obviamente nosotros podemos crear lo que son los marcos, los bordes, los fondos, ¿cierto? Donde vamos aquí, digamos, como la imagen que se ve, nosotros podemos tener como la facilidad de poder realizar digamos que la posición en el cuerpo, en el body de la aplicación, que lo que debemos colocar, ¿cierto? Pero en la web. Pero es diferente cuando nosotros utilizamos el celular.
¿cierto? Una aplicación móvil. ¿Por qué? Porque es que la aplicación nos debe quedar que bien ubicada, que tengamos la flexibilidad. Acordémonos que nosotros las aplicaciones las manejamos con el celular, la manejamos con una mano. Y el pulgar es el que interactúa casi con todas las aplicaciones, ¿cierto? El pulgar, mire cómo cogemos el celular. Entonces nosotros habíamos hablado las clases anteriores que teníamos la zona fría y la zona caliente, donde nosotros podíamos crear, ¿cierto? Lo que era el menú y lo que era los submenú, digamos así, o la parte caliente de interacción de la interfaz, ¿cierto? Donde nosotros podíamos manejar, ¿se acuerdan? Que hablamos del de los flujos de información, de cómo iban según pues el ingreso a la aplicación. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar otra característica que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, aquí el objetivo de la sesión, muchachos. El objetivo de nuestra sesión es orientarlos a ustedes en la creación de interfaces gráficas para aplicaciones móviles independientes, asegurando el cumplimiento de los criterios de evaluación y de su eficiencia. Puntos claves que vamos a tener en esta socialización, en esta sesión, ¿cierto? Entonces, se revisaron los criterios de calificación, énfasis en la coherencia entre el diseño y los requisitos del software, identificados en fases anteriores, ¿no? Que era lo que nosotros estábamos hablando. Reglas de usabilidad y accesibilidad. UX es la usabilidad y el UI es lo que hablamos de accesibilidad. Listo, cada uno pues es diferente. Una cosa es la usabilidad, yo cómo lo manejo, cómo creo mi aplicación y cómo yo la voy a manejar, ¿cierto? En mi mano, ¿cierto? Y obviamente tenemos que tener características, muchachos, si es Android o si es iOS. Entonces debemos tener como también como esa característica, ¿no? De programación, porque la estructura, las funciones, el código es un diferente para iOS y Android. Esto para que ustedes también lo tengan en cuenta. Aquí, mire, tenemos la zona de pulgar, ubicación estratégica de los elementos interactivos, tamaño del toque, garantizar las áreas de contacto de mínimo de 48 dp. dp es el tamaño, ¿cierto? De la que, de el banner o digamos que del bannercito, del botón que nosotros vamos a crear, ¿cierto? Para interactuar. Que eso también tiene pues digamos que una norma, ¿cierto? Del tamaño, no es que nosotros vamos a crear, no, hay normas que nosotros debemos tener en cuenta para poder crear esas interfaces móviles. Ya hablamos de contrastes y tipografía, que hablamos sobre el uso de fuentes legibles, de mínimo de 16 píxeles y colores accesibles, que los colores no sean muy fuertes, tampoco que sean muy claros, que sean colores pasteles, que no cansen lo que es la vista del usuario, ¿cierto? Que es lo importante, ¿no? Que el usuario tenga una interactividad. Acuérdense que hablamos que debemos ingresar con 3 clics. Entonces ustedes eh, hagan la, hagan la actividad abriendo una aplicación. Se lo abren, ustedes dan un pequeño clic, se abre la aplicación. El segundo ingresa a la aplicación. El tercero ya le muestra qué es lo que tiene la aplicación y podemos interactuar con él. ¿Cierto? Que sea interactiva, que sea fácil, ¿cierto? Su ingreso. Aquí hablamos ya el prototipado navegable. Nos habla sobre la diferencia entre WinFrame, baja fidelidad, y el prototipo de alta fidelidad. Entonces aquí nos habla de la importancia de que el prototipo sea interactivo y que los botones simulen un flujo real de la app. Es lo que yo les estaba comentando anteriormente. Herramientas sugeridas para nosotros poder crear esas, o sea, en línea, ¿no? Para poder crear esas interfaces. Está el Figma, ¿cierto? El Adobe XD, el Marvel App, el Marvel App Mirror y el Visual Studio Code, que también pues nosotros lo estamos manejando con HTML y CSS3 como una tarea, como una actividad de nosotros, cómo podemos crear una interfaz móvil y obviamente pues la estamos viendo con HTML sin utilizar obviamente el IDE, la interfaz desarrolladora que nos va a permitir obviamente crear una app, una app real, ¿listo? Y que se pueda utilizar. Entonces aquí yo les tengo una pregunta o de cierre de esta actividad que vamos a mirar. Entonces aquí nos dice que un buen prototipo ahorra horas de código innecesario. Entonces aquí les escribe a muchachos, enfoquen sus esfuerzos en que la aplicación sea intuitiva,
Si el usuario tiene que pensar mucho para encontrar un botón, el diseño debe mejorar. ¿Sí ven? Entonces, eso es nosotros tenemos que tener en nuestra cabecita que nosotros desarrollamos interfaces no para nosotros, no para nosotros, sino para los ciudadanos, para las personas que lo van a utilizar y que obviamente para ellos son personas que a veces no tienen el uso cierto de la tecnología como lo tenemos nosotros, sino que pues obviamente necesitan o porque no les gusta, pero de todas maneras la tienen que utilizar. Entonces, para ese tipo de personas, muchachos, pues nos toca crear una interfaz, ¿sí? Realmente fácil uso, con colores que no les lastime la vista, ¿cierto? Y que sea fácil la navegación y que lleguen rápido a qué? A la información que quieren ellos buscar y procesar. Bueno, muchachos, entonces teniendo en cuenta eso, entonces les voy a mostrar acá la presentación de nuestro tema y, y en el camino pues vamos mirando si tienen algunas dudas. Tenemos aquí, ¿alguien? No. El que está mirando a ver si alguien estaba ingresando, no. Bueno, entonces aquí vamos a mirar usabilidad y accesibilidad en aplicaciones móviles, que ese es nuestro tema. Esa es la actividad número 6 7 de que tenemos como evidencia en nuestra guía 5. Nos habla sobre reglas, principios y buenas prácticas para diseñar apps accesibles e intuitivas. ¿Listo? Y vamos a mirarlo. ¿Listo, muchachos? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Vamos a mirar lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, primero, de nuestra agenda tenemos de nuestra sesión, que es usabilidad. Vamos a mirar los conceptos claves y su importancia en las apps móviles. También, muchachos, vamos a mirar qué es la accesibilidad, principios del WK aplicados en el entorno móvil. Y vamos también a ver las reglas de usabilidad, heurísticas de Nielsen adaptadas a dispositivos móviles. Vamos a mirar qué es la heurística de Nielsen, ¿cierto? Y que fueron adaptadas para el manejo móvil en lo que es en la interfaz gráfica. Vamos a mirar las reglas de accesibilidad, contraste, vamos a mirar el tamaño, la navegación y lectores de pantalla. Y también vamos a mirar lo que son las buenas prácticas, que vamos a mirar ejemplos reales y errores comunes. Y por último, pues vamos a realizar nuestro taller práctico, que vamos a tener 1 hora y media. Obviamente esa hora y media es algo autónomo que ustedes van a trabajar desde su casa. ¿Listo? Que es algo que es en HTML, que yo se los tengo preparado, pero ustedes la idea es que lo puedan realizar desde casa y le hagan las mejoras, ¿cierto? Una cosa es tenerlo acá y otra cosa es que ustedes allá vayan identificando, porque ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que ustedes identifiquen muy bien ese código, ese hipertexto HTML, el CSS, porque cuando vayamos a mirar ya lo que es el código Java, entonces pues obviamente pues vamos a mirar con la programación de Java, vamos a mirar otros ejemplos y pues la idea es que nosotros tengamos como claridad, ¿cierto? En la sintaxis y estructura, así sea con HTML, el hipertexto, y ya con Java pues ya no nos va a quedar como tan duro poderlo entender. Bueno, entonces vamos a ver qué es esa regla de usabilidad. La regla de usabilidad, muchachos, nos habla una norma. ¿Esa norma cuál es? Se llama la ISO 924111. ¿Qué nos dice esa norma, muchachos? Esa norma nos dice que es el grado en que un sistema puede ser usado por varios usuarios específicos para lograr metas concretas, con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado. Acuérdense, muchachos, que nosotros en nuestra carrera de desarrollo de software, en nuestro tecnólogo, nosotros estamos eh, digamos que con normas internacionales que son las ISO que estamos viendo acá y la norma IEEE 310. Esa norma está estandarizada a nivel internacional. Es una norma que maneja lo que son los ingenieros o la ingeniería de software, que nos dice cómo nosotros debemos documentar las etapas de desarrollo del software, que es el análisis, es el diseño, la construcción,
eh, el mantenimiento y las pruebas. ¿Listo? Ay, perdón, que me calenté un poquitico acá, muchachos. Esperen acá, me calentó el tapaboca, ¿cierto? Entonces lo que les comentaba, ¿no? Entonces se habla de todas las etapas y que debe ser documentada. ¿Listo? Entonces la idea también es conocer esas normas de qué nos hablan. ¿Listo? Porque cuando entremos cuando trajemos al sector laboral, entonces vamos a tener toda esa terminología. Y obviamente tenemos que estudiarlas y mirar de qué se trata. ¿Listo? Entonces, esa regla de usabilidad, muchachos, nos habla de la efectividad, que es que el usuario logra completar sus metas sin errores. ¿Listo? Segundo, nos habla de eficiencia. Y esa eficiencia es el usuario invierte el mínimo tiempo y esfuerzo posible, ¿cierto? La eficiencia. Yo ingreso y obviamente pues cuando yo ingreso a la aplicación, obviamente va a ser de una manera ágil, eficiente y que sea interactiva, perdón, y que pues obviamente pues yo pueda buscar o sea, buscar la información en tiempo, en un menor tiempo, rápido, ¿no? Y que obviamente yo tenga una satisfacción, que la experiencia resulta agradable y que genere confianza hacia el ciudadano. Vuelvo y le repito, muchachos, nosotros vamos a crear aplicaciones, ¿cierto? Para los ciudadanos, no para nosotros, sino para la gente. Y tenemos que pensar en ellos y para cualquier, digamos que tipo de ciudadano, digámoslo así. Cuando hablo tipo de ciudadano, entonces yo hablo de niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, de personas con algún tipo de discapacidad, motora, física, cognitiva, visual, ¿cierto? Oh, entonces tenemos que tener en cuenta que esa aplicación tiene que servir para todos ellos, ¿cierto? Entonces no habrá discriminación en eso, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces nos dice, mire, la experiencia resulta agradable y genera confianza hacia los ciudadanos. Ya hablamos de qué era la usabilidad, ¿no? Entonces maneja efectividad, eficiencia y satisfacción. Ahora nos vamos a la accesibilidad. La accesibilidad nos habla que es el diseño de los productos, nos habla de los dispositivos y entornos digitales que pueden ser usados por todas las personas. ¿Sí ven? Lo que yo les comentaba anteriormente, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas y sensoriales. ¿Listo? Entonces aquí nos habla de las diferentes eh, tipos ¿qué? De capacidades, ¿no? Entonces habla de la visual, baja visión, ceguera y daltonismo. Hablamos de auditiva, sordera y hipoacusia. Sordera o hipoacusia significa que no escuchan bien y que tienen que tener un alto volumen para poder entender. Y obviamente por la sordera, pues obviamente que no escuchan, ¿cierto? Motora, dificultad del movimiento, temblor, que tiene algún problema en el sistema nervioso y no puede controlarse, ¿cierto? Entonces toca mirar, bueno, cómo puede obviamente utilizar una aplicación y que pues teniendo esa dificultad física, pues lo pueda manejar, ¿cierto? Y ahí entramos nosotros como innovadores y como investigadores, mirar, bueno, qué aplicación o qué herramienta podemos o cómo podemos programar para que esas personas puedan utilizar la aplicación. Y cognitiva, dislexia, difícil de atención. ¿Qué pasa? Que esas personas son las que se ingresan y no se concentran y que ven las cosas y comienzan a preguntar, no, pero ¿a dónde ingreso? Entonces a uno le dice, no, mire el botón acá, ¿cierto? Entonces, déficit de atención, ¿cierto? Entonces también tenemos que mirar alguna aplicación en su interfaz, en su diseño, que les permita a ellos poder ser como más, digamos, como tenerles la concentración para que realice eso. ¿Y cómo? Por ejemplo, utilizando un icono, utilizando un color, ¿cierto? Que podemos nosotros pues utilizar en nuestra aplicación. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, acá en nuestra tercera partecita, hablábamos de los principios PUR aplicados a los móviles.
¿cierto? Y hablamos del WCAG 2.1. Vamos a mirar de qué se trata eso. El principio PUR nos permite primero la P, que es que sea perceptible en la aplicación. Entonces, que sea perceptible, que el texto alternativo en imágenes, subtítulos en videos, contraste mínimo de 4 o 5, el texto normal, el tamaño, la ubicación del texto, contraste mínimo de 3 puntos, el texto grande. Si me hago entender, el tamaño de los textos como deben ir, aquí como las normas que nos dicen, un contraste mínimo de 451 y un contraste mínimo de texto grande de 3.1. Perceptible, cuando digo perceptible es que yo lo pueda ver, ¿cierto? Fácilmente y que lo pueda ubicar. ¿Y eso quién me lo da? Pues obviamente que el tamaño y obviamente también que el color. Ahora hablamos de la parte de operatividad, lo operable. Entonces, que el área táctil mínima sea 44 por 44 dp. Dp significa la distancia, ¿cierto? Donde nosotros vamos a operar, ¿cierto? Eso lo llamamos nosotros la zona de calor. ¿Se acuerdan cuando la clase anterior que yo les hablaba de eso? Entonces también nos decía que la navegación por teclado o switch. ¿Qué significa? Que el switch, botón, y teclado que yo lea, ¿cierto? Que es el switch, y que el teclado pues yo lo pueda activar y yo pueda escribir, ¿cierto? Por ejemplo, el correo pueda escribir una información, un registro, bueno, enviar una información. Sin límite de tiempo ajustables. ¿Qué significa? Que yo abro la aplicación y yo la puedo manejar, ¿cierto? Y no se me va a estar cerrando la aplicación, sino que no tenga un tiempo de límite de uso, de abrirla, ¿cierto? Y que con la única forma con que se cierre es que yo mismo, pues automáticamente con mi dedito o busque lo de cerrar sesión y ya. Pero la idea es que siempre cuando yo lo utilice tenga un tiempo limitado de uso. ¿Listo? Y aquí nos habla que si parpadeos, sin parpadeos menos de 3 por segundo. ¿Qué significa? Los parpadeos es que cuando yo voy a ingresar a la aplicación, el botón de la que yo voy a interactuar va a parpadear. ¿Qué significa eso? Que significa que está en uso, es lo que el proceso que yo activé. Entonces, por ejemplo, que si yo voy a ingresar, entonces que haga el botoncito parpadee 3 veces y que diga, ah, mire, ya le di clic, entonces sí está en uso y ya va a cargar ¿qué? La aplicación, para que ustedes me entiendan, de esa parte del parpadeo. Entonces ahora hablamos de lo comprensible de la aplicación. Comprensible es que si yo ingreso, entonces debe tener un lenguaje claro y sencillo, debe tener unos mensajes de error descriptivos. Por ejemplo, si yo ingreso un correo y voy a utilizar, no sé, sin el arroba, entonces me tiene que salir un letrero diciendo, esa no es no es un correo electrónico real o que no existe, ¿cierto? Sino que lo tiene que crear bien, con el arroba y utilizando pues todas las extensiones que utiliza el correo. ¿Listo? Y que obviamente salgan esos mensajes. Que la navegación sea coherente y predecible. ¿Qué significa? Que si yo ingreso a mi aplicación y si yo le voy a dar clic, por ejemplo, en Mercado Libre, y yo le voy a dar, por ejemplo, chanclas, un televisor, voy a buscar televisores, camisas, pues que yo le dé la búsqueda y me aparezcan camisas y que no me vayan a aparecer ni pantalones, ni zapatos, ni medias, ni relojes, sino que realmente pues que la búsqueda sea concisa, ¿cierto? Navegación coherente y predecible. ¿Listo? Y que hablamos de las etiquetas claras en los formularios. Cuando hablamos de las etiquetas claras en los formularios, es que se hayan la separación. ¿Se acuerda que hablábamos del P1, del H1, en HTML, en el HTML, perdón, que nos permitía que el P1 hacer la distancia, el H1, ¿cierto? La ubicación del texto, ¿cierto? Las etiquetas nos ayudan a eso. ¿Cierto? Entonces nos dice que las etiquetas claras en los formularios, que si yo tengo un letrero principal, entonces que me aparezca centrado en letra mayúscula, minúscula, bien bonito, o si lo queremos a la mano izquierda, ¿cierto? O a la mano derecha, o centrado, ¿cierto? Pues eso ya depende de qué,
digamos que el diseño que quieran utilizar. ¿Listo? Y hablamos de lo otro, que es de lo robusto, que habla de lo robusto, es que compatible con lectores de pantalla. ¿Qué significa? Que yo abro la aplicación y que si yo voy a utilizar un QR como estilo aplicaciones bancarias, yo lo puedo utilizar. Que si yo puedo utilizar mm, apli- eh, aplicaciones, por ejemplo, de, no sé, de restaurantes que tengan una lectura de, no sé, de un menú, que tengan una aplicación, pues que obviamente, pues que pueda realizar esa lectura, ¿cierto? Eso es lo que nos hablan los lectores de pantalla, que obviamente pueda que seleccionar, ¿cierto? Eh, esas herramientas que conocemos como QR. Uso de atributos área. Ya vamos a mirar qué son los otros atributos área. Compatible con el Tollback y Android. ¿Qué significa que el Tollback? Es que si yo voy a hacer en Android Studio, que en todas las aplicaciones, de todos los celulares, ¿cierto? Que tengan Android, sean obviamente eh, que sea compatible con ellos y que no tenga ningún problema, ¿cierto? En su navegación y cómo se vea en la vista, a la vista del usuario, ¿cierto? Que ocupe todo, pues obviamente el espacio, que la zona caliente se vea toda la navegación, que en la zona fría, en la parte de arriba, que nos van, ¿cierto? El espacio de colores, que haya en su menú para poder mirar la información que tiene. ¿Listo? Y que nos habla sobre compatible con el Voice Over. Ahora, el TalkBack para Android y el Voice Over para iOS. ¿Listo? ¿Qué significa? Que en cualquier celular iOS pueda ser utilizable. ¿Cierto? Que pueda ser usable la aplicación. Bueno, hasta aquí si tienen alguna pregunta, muchachos, alguna duda de qué es la usabilidad, la accesibilidad y acá los principios ¿tenemos alguna duda o claros hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien, muchachos? ¿Ninguno tiene dudas? Pues por el momento, no. Bueno, espero que sea clara esta explicación que le estoy Yo dando sí para que tengo ustedes, tutor. Buenas noches. señor, dígame. Sí, señor. Es que, o sea, ya hablando de la parte compatible con Tollback y compatible con VoiceOver, y, Sí, señor. y pues como que tuvimos una experiencia de que mi padre compró un celular y era Sí, una señor. referencia de Huawei y solo Sí. dejaba como instalar una aplicación. Y uno que necesita para que trabaje esos dos, ¿cómo se dice? Los sistemas operativos para que la aplicación se la deje instalar, que esas dos tiendas sería. Sí, es que son las tiendas de iOS y la tienda de Android. Por ejemplo, si es Huawei, me imagino que maneja Android, ¿cierto? Si es Huawei, Sí, señor. manejará Android. Pero sí me parece raro porque una aplicación con los Android, de una tienda, pues puede dejarlo instalar, porque los Android con el Tollback deja instalar sin ningún problema. Pero ¿qué le pide la aplicación? Que tiene, o sea, no le coloca ni un free, decir que lo puedo utilizar, por ejemplo, por un tiempo, por 3 días y después para comprarla, o definitivamente no la deja instalar. Tutor, recuerda que hubo un problema que tuvo China con Estados Unidos y que le había como cerrado lo de la tienda Android. Yo creo que fue esa referencia que sacaron celular y que Ah, China sacó ok. como su propio tienda. Y entonces, Sí, pues nosotros, pues ofrecían unos equipos más económicos, pero como cualquier Huawei que ve en el momento. Y cuál ah, fue como ese roce, fue que intentamos instalar WhatsApp y no se pudo y tocó instalarlo como sobre otra aplicación. O sea, usted creó como una interfaz, una aplicación, y ahí sobre esa sí, aplicación se dejó instalar WhatsApp, pero después de un tiempo como que eso se cayó y ya no se pudo volver a instalar WhatsApp. Y bueno, sí. ese celular Huawei Es tocó por cambiarlo rápido. sí. Ah, ya le entendí. No, lo que pasa es que existen actualizaciones de Android y de iOS. Y permite que, por ejemplo, herramientas como el WhatsApp, ¿se acuerdan que ya el WhatsApp no se pueden utilizar? Por ejemplo, en celulares iOS
por ejemplo, ni el 6 ni el 7 ni el 8 ni el 9 creo que ya. ¿Por qué? Porque es que ya la actualización que se hace ya no va a permitir que esas herramientas ya dejen de funcionar en los equipos. ¿Por qué hacen eso ellos? Obviamente para poder y comercializar sus celulares nuevos, ¿cierto? De última tecnología. Entonces lo que ellos hacen es cierran la herramienta para que no se pueda instalar. Hacen allá su código para ese tipo de equipos, actualización del Android, que ahí no se puede utilizar la herramienta y la bloquean. Pero eso lo hacen ya dentro de la misma programación de Android, que bloquea eso. Y por eso fue lo que pasó. Ah, Y sí, que nos porque, o obligó, por sea, ejemplo, yo tenía el iOS 6 y ¿qué pasó en esa época? Y me tocó ya, pues, utilizarlo normal, pero sin WhatsApp, y me tocó, pues, actualizarlo a uno nuevo. Y me obligaron, como dice cuento, a comprar otro celular. Eso es lo que pasa, ¿no? Acuérdense que todo esto es mercado, ¿no? Es de compra, que por ejemplo, el estilo, los sistemas operativos, por ejemplo, como lo de Windows, que Windows antes no tenía ese problema, que usted podía tener el Windows 7, el Windows 8, el 8.1, el 9 digo yo, el Windows 10, perdón, y uno podía utilizarlo si tenía su soporte y todo. ¿Y qué hizo Windows? Nos quitó el soporte y nos obligó que teníamos que sí o sí utilizar el Windows 11. ¿Y el Windows 11 cómo se utilizaba? Con la última tecnología de hardware, ¿cierto? Porque si yo no tengo una tecnología buena de hardware, que es la CPU, ¿cierto? Donde tenemos los procesadores, la misma memoria, ¿cierto? Pues no lo va a dejar no va a dejar utilizar herramientas, ¿cierto? Y nos bloquean. Entonces sí o sí nos obligan a utilizar los últimos sistemas operativos que hay. Y eso obviamente pues es plata. Entonces si ven cómo los colocan a nosotros a padecer por dinero. Entonces eso es lo que pasa. No sé si tiene otra duda. pero entonces o- cuando uno crea la aplicación también tiene que uno generar como esos convenios tanto con Android como iOS. Para, para mirar las Para, aplicaciones, digamos, sí, las yo, herramientas. sí, eso sí, para subir mi herramienta, mi aplicación. Ajá, para descargar herramientas. Sí, lo que pasa es que cuando usted va a descargar una herramienta, en lo que es en el App Store, ¿cierto? O en la Play, ¿cierto? Usted mira abajo, usted cuando vaya a descargar la herramienta, abajo va a aparecer, ¿cierto? Le dice, esta es accesible, se puede instalar, pero tiene porque hasta la misma gente le ayuda a uno, ¿cierto? Cuando uno mira la herramienta, mire, no se puede, porque le va a pedir esto, porque le va a pedir aquello. ¿Cierto? Y obviamente, como todo es dinero, entonces, ¿qué pasa? Que para que tengamos una funcionalidad adecuada de todos, según pues en las dos tiendas de los sistemas operativos, pues hay que comprarla para que funcione bien. Hay otras que no, ¿cierto? Pero obviamente herramientas que tienen buen funcionamiento y que obviamente es funcional para nosotros, hay que comprarla obligatoriamente, porque si no, no nos va a funcionar bien. Entonces ahí comienza a fallar, uno le da piedra y comienza a desinstalarla. ¿Por qué? Porque nos pide que ya tuvo el tiempo de uso y que toca comprarla. Listo, sí, señor. ¿Eh? Bueno, tenemos acá. Un momentico que se me apagó la cámara. Bueno, entonces seguimos acá, muchachos. Bueno, entonces seguimos esto. Entonces mira el ejemplo del compañero. Entonces, si tengan en cuenta, muchachos, la usabilidad para los diferentes sistemas operativos. ¿Por qué se utiliza, ya que viene la pregunta, por qué se utiliza tanto Android? Porque Android digamos que es los que el 80% a nivel mundial utiliza el sistema operativo. ¿Por qué? Porque es que obviamente porque todo el mundo compra celulares que de baja o mediana gama, ¿cierto? Obviamente como Huawei y otras marcas tienen celulares de alta gama que valen 6 7 millones o más. Pero obviamente la mayoría de gente no vamos a gastar tanto dinero
por un tipo de celular así. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente compramos los que tienen Android, Samsung, el mismo Huawei, el mismo cuando estaba Motorola o el mismo Nokia, ¿cierto? Y que son accesibles porque se pueden comprar con 700.000 pesitos, es más barato, o 1 millón, algo que ya es accesible para la gente. Pero ya, por ejemplo, un iOS, que un iOS el más barato vale por ahí 2, 3 millones, el más barato, y el más caro vale 7, 8 millones, pues obviamente es para otro tipo de personas que tienen obviamente una digamos, con una economía más alta y son los que utilizan. Entonces, por eso es que se programan más en Android que no en iOS. Pero obviamente hay aplicaciones, obviamente, que se tienen en iOS, pero la mayoría, muchachos, en iOS la gran mayoría, para descargarlas hay que comprarlas. Sí o sí hay que comprarlas. En cambio que en Android hay herramientas que no se necesitan comprar, ya aplicaciones, y que yo las puedo utilizar fácilmente y es algo pues que me beneficia. ¿Cierto? No es que tenga muchas cosas la aplicación, pero obviamente pues me va a beneficiar a mí y la puedo utilizar y sin comprarla. Esto para que ustedes también tengan en cuenta que cuando vayan a crear una, ustedes van a mirar qué beneficio va a tener para la gente. Bueno, entonces ya pasamos a los principios por perceptible, operable, comprensible y robusto. Ahora vamos a hablar sobre, esta es la 4, vamos a hablar sobre las heurísticas de Nielsen aplicadas a móviles. Vamos a hablar de qué se trata esas heurísticas de Nielsen, si no la habíamos escuchado anteriormente. Todas las heurísticas, muchachos, nos hablan de la visibilidad del estado del sistema. ¿Qué consiste, muchachos? Nos dice que muestra barras de progreso, spinner, confirmaciones, nunca dejes el usuario en duda. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy clic que le voy a dar guardar, pues me va a salir un letrero que guardó la información. Un spinner me va a salir un iconito de carga que me va a decir está cargando y estoy esperando que obviamente pues ingresar al sistema. ¿Cierto? Confirmaciones son letreritos. Confirmó que los datos fueron guardados. Confirmar, ¿está seguro de eliminar la información? La información se va a enviar. ¿Está seguro? ¿Sí o no? Que sí. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que hablan las confirmaciones. Y nunca dejes al usuario en duda. ¿Sí ve? Todo lo que yo haga con la navegación, todo que tiene que darme una confirmación. ¿Listo? Segundo, tenemos la coincidencia en el mundo real. ¿Qué es de eso, muchachos? Nos habla que el uso de iconos y terminología familiar. Y nos dice que evita jerga técnica en la UI. Jerga técnica en la UI es la interfaz gráfica, ¿cierto? La navegación donde yo lo tengo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener palabras naturales, ¿cierto? Ahí para que las personas entiendan qué es lo que hace el sistema, qué información tiene y pues obviamente cómo puedo ingresar a él, ¿cierto? Por eso nos habla de una jerga natural, ¿listo? Vamos al tercero, que nos dice control y libertad del usuario. Entonces nos habla, muchachos, que permite deshacer y rehacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Escribo la información, entonces la puedo yo deshacer, botón atrás, botón adelante, entonces yo puedo deshacer la información, ¿cierto? Como está aquí, ¿cierto? Y que obviamente siempre tiene que estar visible y funcional. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, estoy registrando una información. Entonces le digo, ya no lo voy, aquí no la quiero hacer. Entonces le voy a decir deshacer la información. Y cuando yo le hago deshacer, me borra la información y me puede devolver que al menú que yo estaba, o el formulario anterior donde yo estaba navegando. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice sobre el control y uso del usuario. Ahora hablamos, muchachos, de la consistencia y estándares. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice que sigue los lineamientos del material del Android o el Human Interface iOS. ¿Qué significa? De lo que hablamos al principio en el resumen. Tenemos que tener en cuenta todos los estándares de la ubicación, tamaño de letra, colores, eh, eh, lo que son el color de los banners, de los fondos, ¿cierto? Y obviamente tener en cuenta que en dónde se van a utilizar, que se habla de la zona caliente, donde la ubicación del pulgar,
¿cierto? Para que nosotros tengamos en claro eso. Mi pulgar me va a permitir navegar tanto en la zona caliente y en la parte inferior. Y en la arriba solamente vamos a tener que el icono donde podemos abrir un menú. ¿Listo? Para que nosotros tengamos en claro eso. Hablamos ahora de lo quinto. Hablamos de la prevención de errores. ¿Qué nos dice? Nos dice que valida antes de enviar. Usa confirmaciones en acciones destructivas. ¿Sí ven? Valida antes de enviar, usa confirmaciones en acciones destructivas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de placeholder, el placeholder es que yo puedo al interior de un texto, ¿cierto? De un cajoncito de texto, donde yo voy a colocar, por ejemplo, el correo electrónico. Entonces ahí yo les voy a colocar, se coloca ejemplo del correo electrónico, ¿cierto? Y yo le hago la descripción de ese ejemplo de cómo debe ir, ¿cierto? Eso es lo que se habla de prevención de errores. Y hablamos ahora del reconocimiento antes del recuerdo. ¿Qué significa eso? Muestra opciones, historial y sugerencias en lugar de exigir memorización. ¿Cierto? Entonces, cuando yo ingreso, ¿cierto? A una app, muestra opciones. Yo digo camisas. Me sale todo un menú de opciones de los diferentes tipos. Entonces me va a salir color, tamaño, la talla, las empresas que las venden. Entonces yo puedo escogerla, ¿cierto? Que yo tengo un historial. Entonces, todos tenemos un historial en Mercado Libre, todos tenemos un historial en por ejemplo, de Waze, todos tenemos un historial en la aplicaciones, no sé, de la misma universidad que nosotros utilizamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando yo ingreso, entonces, como esa información ya está establecida, entonces, por ejemplo, el Waze ya sabe, por ejemplo, a dónde voy yo, las direcciones que yo ya guardo. Entonces te dice, no, que yo tengo una dirección de la casa, tengo una dirección del trabajo, tengo la dirección de la universidad, tengo la dirección, bueno, de un bar, bueno, tengo la dirección de algún lugar donde yo visito, bueno, etcétera. ¿Cierto? Entonces tiene esa memorización y yo lo que hago es que lo ubico, ¿cierto? Le doy el clic y me va a llevar a qué? Al sitio, ¿cierto? Y arranco pues a buscar y a llegar al sitio. Eso es lo que habla sobre el reconocimiento antes del recuerdo. Eso es lo que hablan las heurísticas de Nielsen aplicadas a los móviles, ¿listo? Para que nosotros la tengamos en cuenta. Bueno, entonces ahora entramos a las reglas de usabilidad, muchachos. Entonces nos dice que esas reglas de usabilidad para las móviles tenemos que tener en cuenta primero el diseño táctil. Aquí cuando hablamos de reglas es como la norma con que nosotros debemos que configurarlo, el CSS, el tamaño, la letra, la ubicación, los bordes, cómo vivir en el cuerpo, ¿cierto? Digamos que en la sola caliente, ¿cierto? Entonces nos habla que el diseño táctil, un área mínima de 44 por 44, la separación, espaciado suficiente entre elementos interactivos. ¿Sí ven? La Toon Zone. La Toon Zone, la que tenemos aquí al lado derecho. Zona fácil, pulgar cómodo y zona difícil, parte superior. Zona caliente, ¿cierto? Zona fría, parte superior, perdón. Es donde de pronto no nos alcanza el dedito, el pulgar, la zona caliente, la zona fácil y la zona difícil, digamos que la parte también superior, donde nosotros no los alcanza el pulgar para poder navegar. Eso lo aclaramos de la Toon Zone. Ahora hablamos de la One House Walls, donde nos dice perdón. Diseña para uso con una sola mano. Acciones principales en la parte inferior. Entonces la One House Use nos dice que diseño para uso con una sola mano. ¿Cierto? Acciones principales en la parte inferior, en la parte de abajo, donde yo tengo el pulgarcito, donde yo puedo abrir un menú, puedo realizar una lupita de búsqueda, puedo encontrar el botoncito de cerrar sesión, ¿cierto? Y todos los botoncitos de interacción que yo puedo encontrar en la parte inferior. Hablamos ahora del feedback inmediato. Entonces, el feedback inmediato es la retroalimentación. Esa retroalimentación del sistema da una respuesta visual o sonora antes de cada interacción del usuario. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo le voy a dar clic al abrir la aplicación, entonces puede sonar, brrr, significa que la aplicación se abrió.
Cuando yo mando un mensaje, entonces puede sonar ¡ting! Un ejemplo, ¿no? Lo que tenemos en los celulares. Eso es lo que hablamos de de la carga sonora. Que yo pueda también escucharlo y decirle, uy, me llegó un mensaje. Estamos pasando por tal sitio, me dio un ruido o me habló, ¿cierto? Como ocurre con el Waze, ¿cierto? O podemos utilizarlo, por ejemplo, con los celulares Android y la iOS, que tenemos nuestra Siris, ¿cierto? Por ejemplo, en la iOS, que nosotros oprimiendo el botón, ¿cierto? Podemos que ya nos ayuda a buscar información. Eso lo podemos adaptar para quién? Para las personas de discapacidad, ¿cierto? Entonces ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Y hablamos ahora de la carga progresiva. Perdón, muchachos. Esa carga progresiva nos habla sobre que muestra el contenido prioritario primero y carga el resto en un segundo plano. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando yo cargo, por ejemplo, el Waze, me carga ya directamente donde yo voy a buscar, ¿cierto? Donde yo voy a buscar la ubicación a donde quiero ir. Y en la parte superior ustedes ven donde está su menú, donde uno puede encontrar más información. Eso es lo que nos habla sobre la carga progresiva, ¿cierto? Donde nos lleva, obviamente, directamente a lo que nosotros necesitamos. Y si ya queremos algo, por ejemplo, utilizando aplicaciones como Uber, donde necesitamos, por ejemplo, cancelarla, entonces ya nos toca ir en la parte inferior y buscar la cancelación del viaje, ¿cierto? Pero siempre nos va a mostrar, cuando yo abro la aplicación, lo principal que es la aplicación y que obviamente es lo interactivo que tiene para las personas, ¿no? Que pueden buscar la información muy fácil. ¿Listo? Para que nosotros lo entendamos. Ahora hablamos sobre contraste, tipografía y tamaños mínimos, ¿cierto? Entonces algo ya más, digamos que algo más de la configuración ya visual, ¿no? Entonces nos habla sobre niveles. Tenemos el nivel AA y el nivel AAA, que es el A es el mínimo y el AAA es el óptimo, donde tenemos un texto normal de un tamaño de 4.5 a 1, que es la escala, o de 7 a 1, que es el AAA, que es el óptimo. Y cuando hablamos del texto grande, entonces hablamos de una escala de 3 a 1, o de cuando es óptimo es de 4.5 a 1, ¿cierto? Que es el tamaño, pues, que se le da al texto ahí en nuestra interfaz. La UI de componentes. La UI, acordémonos que es la navegabilidad que va a tener, la que va a tener nuestra aplicación. Entonces debe ser un contraste de 3 a 1. ¿Qué significa? Que los componentes que debe tener la interfaz en la UI deben tener ese tamaño. ¿Listo? De texto. En la parte izquierda encontramos el buen contraste, el mínimo y el óptimo, y el malo, ¿cierto? A la mano derecha, donde tenemos el poco contraste, como lo podemos ver ahí en la presentación. Hablamos nos describe que los tamaños táctiles mínimos. Entonces nos habla que el Android, el tamaño táctil es de 48 por 48, que es el recomendado. Para iOS es 44 por 44 para iOS. Y la separación mínima entre los elementos es de 8 dp. Haz de cuenta como si fuera el interlineado. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta de que es el dp. Entonces aquí nos mandan, muchachos, unas recomendaciones de tipografía. Entonces nos dicen que el tamaño mínimo, perdón, en el body debe ser de 14 a 16, ¿cierto? Digamos que en el cuerpo el tamaño, ¿cierto? Digamos que el borde, la ubicación, debe ser de ese tamaño. El tamaño mínimo del label es de 12, ¿cierto? SP. El tamaño del label es, por ejemplo, donde yo voy a colocar mi cajita, donde yo voy a registrar ¿qué? Mi correo electrónico, mi nombre, mis apellidos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice cuando el tamaño mínimo del label. El interlineado debe ser mínimo de 1.4 por el tamaño de la fuente. ¿Sí? Entonces, el interlineado, por ejemplo, como quedó acá el ejemplo, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Eso es lo que nos habla de 1.4 dependiendo del tamaño de la letra. Fuentes recomendadas. Entonces, como nosotros manejamos documentación, entonces está el Arial, el Comic Sans, letras de tipografía, pues en lo móvil también. Entonces, las fuentes recomendadas son el Robot y el Open Sans, ¿cierto? Para que nosotros tengamos en cuenta eso lo de las fuentes.
¿Listo? Ahora hablamos de las mayúsculas, solo para etiquetas cortas o CTAs. Entonces, por ejemplo, si es de mayúscula, entonces, por ejemplo, son para títulos únicamente, ¿cierto? Porque los subtítulos llevan mayúscula y minúscula. ¿Cierto? Aquí abajo nos dice, mire, solo para etiquetas cortas. Entonces, ¿de qué estamos hablando de eso? Para el menú, ¿cierto? Lo podemos utilizar. Bueno, entonces ahora ya hablamos de la contraste, tipografía y tamaños mínimos. Ahora vamos a hablar de los lectores de pantalla y atributos área, que eso es lo que ustedes, lo que me estaban preguntando ahorita, de qué será esos lectores de pantalla y eso área, ¿qué será? Bueno, entonces aquí nos hablan de esos lectores y atributos que hablamos del toolback de Android, que ese nos dice que podemos activar y podemos realizar ajustes de accesibilidad, ¿cierto? Y esos ajustes de navegabilidad nos va a permitir navegar con deslizamientos laterales, ¿cierto? Con el dedito, ¿cierto? Doble toque para activar elementos, que yo quiero activar uno, no, me toca darle doble clic. Usa Content Description en imágenes, o sea, que utiliza que un contenedor donde yo puedo colocar diferentes tipos de imágenes, ¿cierto? Y yo puedo, obviamente, con el dedito poderlas pasar. Eso pasa mucho en los productos, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno va a comprar un producto, entonces le toman una foto de varios perfiles del producto, entonces yo los puedo ver. Esto es lo que se habla de la descripción del contenido. Y lo otro es que agrupa vistas relacionadas con el Important Form, con la accesibilidad. ¿Listo? Entonces, cuando dice que agrupa vistas de accesibilidad, ¿cierto? De mi interfaz o los procesos que hagan, es que los agrupan. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, que si tengo pantalones, yo ingreso a pantalones y me va a abrir un grupo de fotografías que tengo los diferentes tipos de pantalones, tallas, colores y demás, ¿cierto? En una app, por ejemplo, como Mercado Libre o como Linio, Amazon, podemos encontrarlas de esa forma, ¿no? Entonces, pues nosotros ya lo hemos visto, pero aquí ya estamos aclarando y conceptualizando. Hablamos, muchachos, del voice over que se habla o que se maneja en la iOS. De esto que también maneja lo de activar ajuste, accesibilidad, que habla con el voice over, que ya es obviamente, activación con la voz. Navegar deslizando a un dedo a la derecha. Doble toque también. Usa accesibilidad label y accesibilidad int, ¿cierto? Label para la iOS significa que tenemos un botoncito, ¿cierto? Digamos que un icono para poder nosotros poder acceder, acceder a la información, ¿cierto? Pero es más que todo por medio de iconos. Eso es lo que tiene el iOS. Y que también nos dice que agrupa los elementos de accesibilidad para la UI. ¿Qué significa, muchachos? Entonces acá yo les voy a dar el ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, en el agrupa, ¿qué significa esto? Que yo tengo, por ejemplo, yo descargo hartas cámaras, o bueno, para la fotografía. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer? Que me va a agrupar todo lo que tenga que ver con fotografía, ¿cierto? Que si yo voy a descargar, por ejemplo, aplicaciones bancarias, me va a agrupar todo donde están mis aplicaciones bancarias. ¿Listo? Para que ustedes lo entiendan de esa forma. ¿Listo? Como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Para que su merced lo puedan ver mejor. Y obviamente nos dice que agrupa accesibilidad y elementos, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Buenas prácticas y los errores comunes que tenemos, ¿cierto? En la creación de interfaces gráficas. Primero, los botones con texto descriptivo de guardar cambios. Los tenemos que crear. Texto alternativo en todas las imágenes. Que cuando yo en una imagen me aparezca de qué se trata la imagen. Camisa, no sé qué vaya. Amarilla, color, talla tal. Formularios con etiquetas visibles. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a dar un acceso, entonces yo sepa que este es el título, subtítulo, el menú y que tienen información donde yo puedo ingresar. Eso es lo que habla sobre formularios con etiquetas visibles. También nos habla sobre el modo oscuro respetando el contraste. ¿Qué significa? Que para no
para no entorpecer pues nuestra, digamos que nuestra vista. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un contraste de modo oscuro al utilizar la aplicación. Lo utilizamos en Google, lo utilizamos en Facebook, ¿cierto? Entonces, para una aplicación, pues obviamente también podemos hacer eso. ¿Listo? Para no molestar tanto la vista con tanto brillo, ¿cierto? Entonces, para que nosotros lo tengamos en claro. Mensajes de error con instrucción de solución. Sí, es lo que yo les comentaba anteriormente. Cuando yo registro información, entonces, si la información es de un dato que no es acorde con lo que va ahí, entonces tiene que salirle siempre un mensaje diciendo, no, por favor, escriba bien, no es aceptable ese carácter, por favor, escríbalo nuevamente, el ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y hablamos ahora de los errores comunes, que habla sobre botones de solo con iconos sin etiqueta, imágenes decorativas, que obviamente como que solamente como hacen bulto en la, digámoslo así, en la aplicación, pero no tienen ninguna aplicabilidad. El placeholder como única etiqueta del campo, no, tenemos que colocar con el nombre, el placeholder, para que identifique cómo debemos escribirlo, ¿cierto? Entonces siempre tiene que ir con un texto, el placeholder. Lo otro, muchachos, es que deshabilitar la zona zoom del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a, y los que tienen problema visual. Entonces, yo no veo bien, pues obviamente tengo que utilizar el zoom para mirar bien la información que se tiene ahí. ¿Listo? Entonces, no es habilitarlo, sino dejarlo siempre ahí, habilitado para poderlo utilizar. ¿Listo, muchachos? Para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Listo? Y errores como solo campo inválido. ¿Cierto? Todos los campos debemos tener un qué, tenemos un aviso, un letrero, ¿cierto? Donde diga cómo es que tiene que realizar el registro. ¿Listo, muchachos? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Eso nos habla sobre errores de campo inválido. Esto, muchachos, también lo debemos tener en cuenta, también nos sirve para cuando creamos un sistema de información en la web, ¿cierto? Porque obviamente, pues, son sistemas de información y tienen obviamente una normatividad. HTML y CSS accesible, código en práctica. Entonces, mire, tenemos lo que es el el HTML a la izquierda y tenemos el CSS a la derecha, donde nosotros podemos hacer este ejemplo en Visual Studio Code y vamos a mirar cómo nos queda. Eso ya lo hemos hecho, ya lo hemos trabajado. Entonces, muchachos, todo esto lo hace que es la práctica. Si yo no practico, pues obviamente pues yo no voy a aprender. ¿Cierto? Entonces nos toca sentarnos y comenzar a cacharrear, como ya lo ha visto acá un compañero. Profe, ya me salió esta idea, pasó esto, pasó aquello. Sí, los errores, ¿cierto? ¿Cómo yo sé pues de los errores? Pues obviamente practicando, porque la programación es así. Entonces, para que comencemos a hacerlo y a trabajarle, ¿no, muchachos? Herramientas para evaluar la accesibilidad y usabilidad. Entonces, ¿qué significa? Hay herramientas que se pueden utilizar cuando yo creo mi sistema de información, ¿cierto? Mi app móvil, entonces yo puedo utilizar herramientas que me van a permitir verificar si efectivamente está cumpliendo con las normas, ¿cierto? Que nos tiene la norma ISO, ¿cierto? Sobre la interfaz móviles. Entonces está House, auditoría automática. ¿Qué hace House? Está integrado a Chrome, DealDev audita accesibilidad, rendimiento, ¿cierto? Y el SEO, que son los procesos internos de la aplicación. Tenemos el Ace de Tools, que hace esta extensión de Chrome. Detecta más de 50 tipos de errores de accesibilidad WK automáticamente. Entonces, por ejemplo, ve mi aplicación, el WK, que es la accesibilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se demora mucho en acceder. Me pide, me pide, no sé, datos, ¿cierto? Que, por ejemplo, si es una aplicación que no tiene ningún registro de usuario, pero me pide datos, digo, bueno, ¿para qué me los pide? ¿Cierto? Entonces debemos verificar toda esa información utilizando pues las herramientas. Hablamos de web, que eso es Web Accessibility, que dice que evalúa páginas web mostrando errores de accesibilidad en superposición visual. Accesibilidad de la web. Entonces nos toca mirar. Por ejemplo, que yo creé la web y me quedó
un subtítulo me quedó encima del título, que la letra que me quedó muy grande y se sale de la pantalla del celular, de la aplicación. Entonces digo, uy, miércoles, ¿cierto? Entonces esta aplicación me va a ayudar a detectar eso. Hay otra que es el contraste de colores, que verifica los ratios de contraste entre el texto y el fondo según el WCAG. Y se acuerdan lo que hablamos, la A, la norma A y la triple A, que es obviamente lo que es digamos que es el tamaño de la letra, ¿cierto? Del contraste, que es obviamente de calidad y de alta calidad, ¿cierto? Que nos habla la doble A y la triple A. Y tenemos lo que es el app Android, que escanea apps nativas para detectar problemas con el toolback y áreas táctiles. Acordémonos que el toolback es la navegación, ¿cierto? Acuérdense, la zona fría, la zona caliente, y va a detectar si tiene algún problema, digamos que si no cumple con alguna de las normas, entonces nos va a decir, mire, esto no cumple, está a 3.4 y tenía que ser a 3.3, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? La ubicación. Entonces, esta app Android me va a ayudar a eso. Y tenemos el simulador iOS, que es ya obviamente para los celulares iOS, donde nos dice que inspecciona elementos accesibles en apps, ¿cierto? En la iOS y directamente desde la Mac, ¿cierto? Eso es obviamente para los que tenemos iOS, ¿cierto? En celulares, ¿cierto? De cómo podemos utilizarlo. Entonces aquí ya, muchachos, hacemos nuestro taller práctico, ¿cierto? Ese taller práctico tiene una duración de una hora y media, donde pues la sesión la hacemos individual o por parejas, pero estamos individual. Donde tenemos la primera fase de análisis, ¿cierto? Donde vamos a mirar la plantilla de HTML, la provista por mí, que ya se las voy a enviar, aplicar atributos área, corregir contraste, ¿cierto? Mirar la validación y obviamente realizar la socialización del taller realizado. ¿Listo? Criterios de la evaluación del taller, identificación de los problemas de accesibilidad, aplicación de atributos ARIA y semántica HTML, corrección del contraste y tipografía. Vamos a mirar la puntuación Lighthouse, que sea mayor o menor a 90, en accesibilidad, mayor o igual a 90, perdón. Evidencia con captura de pantalla del reporte. Y obviamente nos dice que comentarios de código y participación en discusión grupal. ¿Listo? Esos son como los criterios de evaluación. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno. Entonces aquí nos habla, diseñar para todos es diseñar mejor. Y aquí encontramos bibliografías, ¿cierto? Donde podemos descargar todas las herramientas anteriormente mencionadas para mirar de cómo se manejan cuando es para la verificación de una interfaz móvil. Si quedó bien hecha o que o detectó hallazgos en la misma. Listo, muchachos. Entonces no sé si tenemos hasta el momento una pregunta. ¿Qué tal les pareció el tema? Muy conceptual. ¿Listo? Para entender esa normatividad, porque aparte de programar, muchachos, todo tiene una norma. Cuando estemos trabajando en una empresa o los que ya están trabajando en empresas desarrolladoras de software, sí ven que todo se basa sobre una normatividad y nos toca estarlo documentando también. No es solamente llegar a sentarnos a programar, sino es también documentar esa programación y cómo la vamos a hacer. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Bueno, y ya como última partecita de esta sesión, entonces aquí está el taller que nosotros vamos a realizar. Objetivo de este taller, muchachos, crear una navegación básica entre pantallas usando HTML y CSS, aplicando principios de usabilidad móvil y accesibilidad. Al finalizar, ustedes, muchachos, habrán construido una app móvil simulada que sea navegable, accesible y validada con el in-house. Y aquí, obviamente, mire, tenemos los criterios de evaluación, donde ustedes aquí pueden escribir cómo lo arreglarían. Obviamente, esto, muchachos, según la guía, es que ustedes tienen que crear, ¿qué es lo que tiene que crear? Una interfaz que cumpla con todo eso, ¿cierto? Ya aquí está la metodología con que ustedes la van a crear. Y obviamente la van a mejorar. ¿Listo? Entonces,
¿Tenemos preguntas o dudas sobre el tema de hoy? Acuérdense, el tema de hoy hablamos de reglas, principios y buenas prácticas para diseñar apps accesibles y intuitivas. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Me va a permitir en el WhatsApp enviarles lo que es la presentación y enviarles, muchachos, lo que es miremos por acá, acá, el taller para que ustedes lo puedan realizar. Miren, ya les iba a enviar un emoticón. Eh, Acá, mire, usabilidad y mire, taller de la actividad y la presentación que vimos el día de hoy para que ustedes la puedan tener y la puedan leer y tener esos conceptos. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta o duda o inquietud? Entonces cerramos el video que estaba pendiente para unos compañeros suyos. Bueno, muchachos, entonces pues esta era la temática para el día de hoy y la actividad que tienen que realizar según la guía y los criterios que tenemos en Sajuna. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ya para cerrar pues nuestra sesión del día de hoy. ¿Todo clarito, muchachos? Diana, Angélica, Alejandro, Andrés, Bruce, Fabián, David, Sí, María. sí, señor. Bueno. David Fernando, cuénteme. Buenas noches, instructor. Sí, buenas tardes. Instructor, pues con respecto a la Sí, clase todo me dime. quedó claro, pero quería pedirle un favor. Ujú, No sé si es cuénteme. posible. Es que él no alcanza a participar en un foro que ya se cerró y quería saber si lo podía volver a habilitar, por favor. Uy, pucha, ese foro de qué año es. No es de este, se cerró el Sí. 18, solo que estaba esperando a la clase para pedirle el favor. Es Vea, el entonces de... miremos acá. Estamos acá. Pero miremos acá. Es de acá, fase de planeación, ¿cierto? Sí, ¿De señor. qué actividad? ¿Es de la nuestra? Es de la 4. Es de la 4. De la 4 yo bajo. Su merced está mirando la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, y guía de la 4, listo. Entonces tenemos un modelo, el modelo, Es el informe. A3 EOE02, evidencia de aprendizaje 2. Es implementar Este, la arquitectura de software. Sí, señor. implementar. Esto, faltaba más, faltaba menos. Uy, se cerró el 18 de abril. No, 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 pero ¿qué pasó? Ah, Virgen Santísima. Y ahora nos sacó. No, tranquilo. Eso lo hacemos en bomba, dicen por ahí. Listo, entonces yo les he estado ya calificando las evidencias y ya les he dado sus observaciones, que ha estado muy bien. Obviamente algunos detalles y a cada uno le he dado sus respectivas observaciones para ir mejorando. Acuérdense, muchachos, que esto lo vamos a aplicar para nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces, la idea, muchachos, es que todo lo que estamos viendo acá, estudiémoslo, trabajémoslo con las evidencias, pero lleguemos y lo vamos a implementar al proyecto. Esto, lo que es la interfaz móvil, pues es algo, pues es de la
del tecnólogo, pues que debemos conocer, porque obviamente pues nos va a llegar el tiempo pues para, o digamos que de llegar a programar, y que hay personas que de pronto les va a gustar más la programación web, móvil, perdón, que no la web. Eso es normal. Pero entonces la idea, muchachos, es que ustedes implementen todo ese conocimiento, ¿cierto? Y ya esos trabajos que han hecho y los vamos llevando hacia nuestro proyecto. Entonces, ejemplo, si ya tenemos los diagramas UML, ya lo tenemos con todos los procesos, ahora yo quiero realizar mi interfaz gráfica, ustedes ya la realizaron con esos proyectos que ya los he mirado, que también son muy buenos todos, que ustedes ya lo hicieron con el Figma, que ya tienen una interfaz ya visual, vista, realizada, ¿cierto? Entonces, ahora tratémosla de hacer, ¿cierto? Con la que ustedes tienen visual, ahora tratémosla de hacer con este hipertexto de HTML, porque la idea es esa, ¿no? La, ide- la idea es poderla trabajar, trabajarla con las herramientas y que ya visualmente, físicamente, ya la podemos ver. Además de eso, también utilizar ya un motor de base de datos, ¿cierto? Como el que les enseñé, el MySQL, para ir creando nuestras bases de datos y obviamente de nuestro proyecto. Entonces la idea, muchachos, es irlo implementando, porque es que ya cuando estemos en ejecución, que ya es, pues ya vamos a aprender lo que es Java, entonces ya eso lo de Java lo vamos a implementar también en nuestro proyecto para ir creando también las interfaces. Entonces la idea, muchachos, es que vamos a llegar al punto donde sí vamos a necesitar meternos y tener 1 hora, 2 horas de puro código y aprendizaje. Listo, aquí yo les doy la guía, les doy como el empujón como de la primera parte, de qué es lo que vamos a utilizar y cómo lo utilizamos en el código y ustedes allá cómo lo pueden generar. Obviamente ustedes se pueden apoyar con todas las herramientas que tenemos a la mano para obviamente para poder que ustedes entiendan, ¿cierto? El lenguaje de programación y sepan cómo es que se utiliza, ¿cierto? Por eso veíamos hay un tema que se hablábamos de programación orientada a objetos, ¿cierto? Entonces, pues, para que ustedes lo tengan presente. Aquí voy nuevamente. Entonces voy a la 4, ¿cierto? Voy rápidamente a la 4, la 4. Acá. ¿Era arribita? No, acá. No, no, señor, era Eh, abajo. eh, La AA3, las actividades de aprendizaje 3, A3, la ¿cierto? evidencia 2. Ay, eso es como más arribita, ¿yo qué me hice? Este no. ¿Cierto? No. No, no, señor, ese es de inglés, creo. Es Esas el de son de inglés la más 3, arribita. instructor. Es más abajo, Ah, la es 4. la 4. Perdón. Excuse me, please. Acá, base de datos, taller. Este, implementar Sí, señor. arquitectura de software. Listo. Entonces, editar ajustes. Y lo voy a dejar para los que no lo han hecho. Entonces lo voy a dejar para uy, será el 10 de abril, ¿no? Entonces, disponibilidad, lo voy a dejar para el domingo. ¿Listo? Entonces, fecha de entrega. El domingo estamos a 23, 24, a 26. Para que digan que su profe no es cuate con ustedes. ¿Cierto? Y 26. Enviar notificación, guardar. Listo, Chinito. Atendido su Muchas gracias, instructor. requerimiento en tiempo real. No, señor, para eso estamos. Bueno, muchachos. Entonces, ya para terminar nuestra sesión, a ustedes les envía el correo, les llegó una invitación para la otra semana, para el día miércoles a las 7 de la noche. Pregunto yo, ¿tenemos alguna sesión de clase el día miércoles a las 7 de la noche? No, señor, ¿Tenemos por el alguna sesión de momento. comunicación? Ninguna, ni comunicación, ni inglés, ni nada de eso, ¿no? Creo que no. No, pues de inglés no, pero Que de no. pronto sí debería hablar con el tutor de De com- comunicación. No sea que pronto él planifique cuando él ya cargue el link. No,
O sea, si que el miércoles, digamos, que lo planifique pronto para el martes, lunes, o sea, que no vaya a tocar Sí, el miércoles, sino chocamos con esas dos yo clases como, ya. sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El lunes yo les voy a enviar una información por anuncios y por el WhatsApp, informándoles sobre la etapa práctica y la charla que vamos a tener con la modalidad de contrato de aprendizaje y que va a ser el miércoles. Entonces, el profe ya va a saber que va a ser el día miércoles. Entonces, para mirar si la clase la puede realizar el día, por ejemplo, el día martes o el día lunes con ustedes, sino que no se les cruce tampoco con inglés. ¿Listo? Entonces, pues yo le voy a enviar eso. De todas maneras, también yo lo voy a escribir, que es algo que nos pidió ya la coordinación académica, porque es algo ya que a ustedes ya les falta solamente una fase, que es la fase de ejecución y de evaluación, que eso se pasa pues rapidito, porque ustedes ya ven, pues saber qué modalidad van a tomar para la etapa productiva para la etapa práctica, perdón. Entonces, si ustedes tienen contrato de aprendizaje, monitorías, o si ustedes tienen un vínculo laboral, o si ustedes van a hacer ya un proyecto productivo. Pero eso depende más que todo de lo que ustedes estén trabajando en este momento. Los que están trabajando, pregunto yo, los que estamos aquí, los que trabajamos, ¿ustedes están trabajando en el área de desarrollo de software? Sí, señor profe. Sí, señor. Andrés, Bruce también. Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, como ustedes trabajan ya en el área y que ya conocen y demás, entonces ustedes pueden coger la modalidad de vínculo laboral y solamente les van a pedir unos documentos, ¿cierto? Unos documentos que son esenciales para que ustedes lo presenten y que realmente digan que ustedes están trabajando ahí, como cuál es. Por ejemplo, un certificado laboral de cuánto tiempo lleva laborando, eh, el registro de la Cámara de Comercio de la empresa para saber en dónde está ubicada la empresa, si es real, porque nosotros buscamos que la empresa realmente exista. Y no sé si le piden, como son otros dos, tres documentos. O sea, los que tienen vínculo laboral y que tienen trabajando con el desarrollo de software son los que menos tienen problema ¿para qué? Para presentarles los documentos y se pueden graduar más rápidamente. Así se los digo de una. Los que estamos trabajando y que no tenemos digamos que no tenemos cercanía a un área de desarrollo, ¿cierto? De software. Entonces, ¿qué nos toca tomar de modalidad? Y como ya estamos trabajando, entonces yo no les voy a decir, sálganse de trabajar para que se metan a una empresa de desarrollo. Pues, o sea, pues no sé, o sea, ya depende del pensamiento y lo que quiera cada uno. Pero por lo general, ¿qué se realiza? Ustedes los que tienen ese trabajo, pero que no es de la carrera, ustedes lo que escogen es la modalidad de proyecto productivo. ¿El proyecto productivo cuál es? El mismo documento que ustedes están trabajando para terminarlo y terminar la etapa lectiva y socializarlo, lo que ustedes hacen es que ese documento ustedes lo van a implementar en una pequeña y mediana empresa. ¿Qué significa? Que ustedes van a buscar X o Y empresa y ustedes, según el sistema de información, allá lo van a implementar. ¿Y qué les van a pedir? Un seguimiento, la documentación necesaria, unas reuniones que se van a realizar, que se les va a pedir periódicamente, al menos una al mes, ¿cierto? Con el jefe y con usted de qué es lo que están haciendo. Con el jefe, no, perdón, con la empresa que van a implementar el sistema. Para los que no, los que estén trabajando, pero no en el desarrollo de software, entonces les toca tomar esa modalidad. Sí, porque es que la de contrato de aprendizaje significa que no están haciendo nada, que están en busca de trabajo y que van a tomar esa modalidad y que obviamente pues van a tener su pago normal del mínimo y que obviamente van a aprender. Pero eso ya depende de cada uno. Sí, eso y del contrato de aprendizaje nos van a explicar todo eso, todos los requisitos que se requieren, el tiempo de tarea, de realizar en la práctica, requisitos que ustedes deben tener en cuenta, ¿qué más son? Las obligaciones que ustedes deben cumplir, importantes son las obligaciones,
y el seguimiento que se les va a hacer por parte de un instructor. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Eso va a ser la charla del día miércoles. Entonces, para que estén listos y preparados, porque obviamente a todos nos va a servir. ¿Listo? Entonces, era eso, muchachos. Bueno, y no molestándolos más, entonces ya damos por cerrada entonces la sesión del día de hoy. Espero que trabajen, que aprovechen esta media horita mirando el documento y bueno, y mirar qué es lo que toca hacer y sentarnos a hacer la actividad. ¿Listo, muchachos? Entonces, hacemos ya, pues cerramos la sesión del día de hoy. Un abrazo muy fraternal a cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, de sus ciudades, y que tengan una feliz noche. Que estén muy bien, muchachos. Buenas noches. Muchas gracias, instructor. Igualmente, Listo. feliz noche. Bueno, Buenas noches, profe. bueno, que tengan muy buena noche, muchachos. Que estén muy bien. Buenas